Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo de Behind the Scenes. Sí, segundo capítulo. Como escucharon, efectivamente mi cerebro no se ha ido a divagar por otros proyectos aún y tenemos un segundo capítulo de este programa, lo cual es motivo de celebración, creo yo. No sé, no, bueno, no celebremos aún, tal vez es un poco temprano, pero hoy tengo una historia muy interesante y vamos a hablar un poco acerca de cómo me convertí en profesor y tiene que ver mucho con mi experiencia en la universidad y también tiene que ver mucho con una teoría que yo tengo, que es cómo la sociedad nos obliga a tomar una de las decisiones más importantes de nuestra vida a una muy corta edad, ¿no? Algo con lo que yo no estoy para nada de acuerdo y creo que impacta muchísimo en la cantidad de casos de deserción, de cambios de carrera y de crisis emocionales en los adolescentes, que creen que por haber elegido mal su carrera en un inicio, pues ya arruinaron, ¿no?, toda su vida y toda su existencia. Entonces, empecemos hablando un poquito acerca de cómo saliendo del colegio, ¿no? Saliendo del colegio estamos hablando de usualmente 16, 17 años. Tenemos frente a nosotros tal vez la primera decisión importante de nuestra vida, ¿no? A nivel de una de las primeras decisiones sobre las cuales tenemos que tomar responsabilidad total y absoluta y que con suerte nuestros padres tienen poca o ninguna poder de decisión, ¿no? Yo sé que muchos padres aún obligan a sus hijos a estudiar cierto tipo de carreras o a seguir cierto tipo de caminos, ¿sí? Pero digamos que en un mundo ideal donde podemos elegir qué queremos hacer el resto de nuestra vida, tenemos que tomar esa decisión en ese momento, ¿no? Estamos hablando más o menos a los 16, 17 años. Y yo me pongo a pensar, ¿qué estaba haciendo a los 16, 17 años? Y les juro que no recuerdo una sola cosa relevante, importante para el mundo que haya estado haciendo a los 16, 17 años. Hablando de cuarto, quinto de secundaria, ¿no? Entonces, no se me hace justo, no se me hace lógico tampoco que nos impongan esa responsabilidad, no solamente de elegir, sino de elegir bien a una tan corta edad, ¿no? A una edad donde estamos pensando qué rayos somos, o sea, ni siquiera tenemos un sentido de personalidad muy definida aún, ¿no? Estamos buscando, estamos explorando nuestros gustos, nuestros intereses, nuestros hobbies, y en vez de dar una amplia rama de posibilidades sobre las cuales explorar e ir aprendiendo qué es lo que nos gusta hacer, que es la forma en realidad en la que descubrimos qué es lo que nos gusta hacer, tenemos un montón una lista, ¿no?, de carreras que nos ofrecen diferentes futuros con los cuales nosotros como adolescentes no podemos relacionarnos porque no tenemos esa experiencia. Y encima, la información que hay acerca de las carreras y la forma en que se vende masivamente es tan pobre y es tan mala que es muy difícil saber realmente qué va a pasar. No, muchísimas personas entran a carreras sin saber qué van a hacer luego. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié en un inicio ingeniería de sistemas, ¿no? Que para esto aquí en Perú hay carreras que se llaman
parecidos pero diferentes, ¿no? Tienes ingeniería de sistemas de información, tienes ingeniería de software, tienes ingeniería informática, tienes ingeniería en computación, tienes un montón de cosas en diferentes universidades con diferentes nombres que pueden que sean lo mismo como puede que no. Y al menos yo siempre supe que tenía que hacer algo que tenga que ver con tecnología. Para esto el contexto, yo nací en el 93, eso quiere decir que soy una de las pocas generaciones que vivieron pre-internet y pre-computadoras. Yo presencié la masificación de la tecnología en mi vida, ¿no? Yo recuerdo haber estudiado con Encarta, recuerdo haber estudiado en primaria con libros, y luego empecé a estudiar con computadoras, y luego el internet se hizo más factible para todos, y empecé a tener internet en mi casa y empecé a jugar Gunbound como enfermo, pero también empecé a tener una fuente ilimitada de información en mis manos, ¿no? Entonces, para esto yo vi el potencial de esto que había nacido, y cuando ya me tocó elegir, yo sabía que tenía que hacer algo con tecnología. Era algo en lo que era muy bueno naturalmente, y tenía la suficiente curiosidad como para descubrir cómo funcionan las cosas. Ahora, ¿qué carrera de tecnología estudias? Joder, había muchísimas. Y entre todas las que habían, ¿no? Habían muchas opciones, muchas universidades, algunas tenías que postular, otras no. Dentro de las opciones que yo tenía, ¿no? Y por mi naturaleza competitiva, ¿no? Tenía diversas opciones de universidad porque estaba dentro de los primeros puestos de mi salón. Nunca me consideré una persona muy chancona, como se dice en Perú, como que súper mega estudiosa, ¿no? En realidad estudiaba lo necesario, pero lo que sí, era una persona muy, muy, muy competitiva. Sigo siendo una persona muy competitiva. No me reten a hacer huevadas porque he hecho estupideces. No me gusta perder. Y soy una persona muy competitiva en general. Entonces, el mismo hecho de ser competitivo me llevó a estar como en los primeros puestos de mi clase, lo que me llevó a tener diversas opciones en la universidad, ¿no? Y dentro de todas estas charlas y no sé, información que daban las universidades, me encontré con ingeniería de sistemas, que era como parte de programación, parte de administración, ¿no? Y luego está ingeniería de software, que era crear programas, pero aún así ninguna de esas dos me convencía. Y nuevamente, hablando de una persona que tiene 16, 17 años, que de alguna u otra manera sabe para dónde quiere ir. O sea, imagínense si es una persona que está totalmente perdida, que no sabe qué es lo que quiere en la vida, que no sabe en qué es bueno o cuáles son sus talentos o en qué resalta. O sea, la presión para elegir debe ser enorme, ¿no? Y aún así, yo sabiendo, más o menos, que me acabo de golpear, perfecto. Yo sabiendo más o menos qué es lo que quería hacer, elegí ingeniería de sistemas, luego de pasar casi media carrera y llegar a toda la parte administrativa y la parte de manejo de recursos. Me di cuenta que me estaba aburriendo a morir. Y justo por esas épocas sale o nace, ¿no? Se abre una nueva carrera en la universidad, en la misma universidad donde yo llevaba, que se llamaba Computer Science, que es ciencias de la computación. Para los que no entiendan la diferencia, digamos que Computer Science es como estudiar una ciencia, ¿no? Como estudiar física pura o matemática. No tiene como que algo muy específico, simplemente vas a estudiar toda esta área científica y tú ves qué haces con eso, ¿no? Pero dentro de la carrera había una especialización de software de entretenimiento, que es la forma fancy de llamarle a los videojuegos, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Entonces decidí cambiarme de carrera y dejar
el área administrativa de ingeniería de sistemas para estudiar ciencias de la computación, ¿no? Entonces, o sea, si yo, que ya sabía más o menos qué quería hacer, tuve ese problema, imagínense aquellos chicos que están totalmente perdidos, ¿no? Y no saben qué hacer con su vida. ¿Cómo los vas a mandar a elegir qué estudiar? ¿No? Sobre todo cuando, y eso es otro tema, ¿no? Sobre todo cuando todo está tan marcado por los números, ¿no? Por las notas, por las calificaciones, que definitivamente no resaltan otras áreas de las personas en las que ellos pueden ser buenos y pueden destacar, ¿no? Es más, el conocimiento duro, ¿no? Solo una de las tantas formas de inteligencia. Entonces, lamentablemente toda la educación occidental en general está basada en solo una de los tipos de inteligencia, que es la parte más dura, más lógica, más analítica, ¿no? Lo cual deja a las artes y a otros tipos de inteligencia rezagados y con menos opciones en el mercado también. Bueno, en fin. Entonces esa fue mi rant acerca de cómo rayos le vas a dejar la decisión a una persona de 16 años de saber qué va a hacer con su vida. Y justamente, ¿no? Yo, después de haber estudiado carrera y media, ¿no? Digamos que estudié todo Computer Science, no es tan diferente a sistemas, pero sí tenía una parte totalmente diferente, ¿no? Separada. Aún así, ¿no? Como después de todo eso yo termino trabajando, ¿no? Y ahora mi día a día es ser profesor, ¿no? Y no soy necesariamente profesor de programación, como mucha gente pensaría. Soy profesor de diseño de videojuegos. Entonces, bueno, y otras cosas, ¿no? Entonces, haciendo una retrospectiva de cómo yo, como estudiante, era y viví, cómo viví esa época estudiante, ahora me puedo dar cuenta que obviamente tenía en algún momento que dedicarme a temas de talleres o docencia o enseñanza de alguna manera, ¿no? Y yo creo que si este tipo de cosas se logran hacer antes, podríamos guiar de una mejor manera a los chicos de las futuras generaciones a que elijan una carrera que realmente disfruten y que realmente saque lo mejor de ellos, que creo que es el objetivo al fin y al cabo. Entonces yo como estudiante era muy empático. En mi cerebro no solamente pensaba o no solamente procesaba si es que estoy entendiendo yo lo que está pasando en clase, sino que algo que me atormentaba muchísimo era cuando el profesor explicaba un concepto que para entenderlo necesitabas conocimiento previo, el cual no había explicado en clase. Entonces, en el momento en que yo lo entendía, yo decía, ¿qué pasa si hay alguien que no tiene este conocimiento previo? ¿Cómo rayos va a entender lo que el profesor acaba de decir? Y realmente ese pensamiento me atormentaba. Me atormentaba mucho porque yo decía, si por casualidades de la vida he entendido este concepto, porque nuevamente por casualidades de la vida sé el concepto anterior, que no lo han explicado en clase, yo pude haber llegado a este momento sin saber el concepto anterior y este profesor nunca me hubiera explicado qué es lo que realmente necesito saber para entender el siguiente concepto. O sea, el huevón asume que yo he llegado sabiendo esas cosas cuando es un curso que no tiene requisitos previos. Entonces, he tenido muy grandes profesores en toda mi época de estudiante, pero también he tenido pésimos profesores, ¿no? He tenido experiencias muy malas y he tenido experiencias muy buenas con diferentes profesores. Y un profesor se nota cuando a un profesor le interesa que aprendas, y no solo le interesa que aprendas, o no solo le interesa llegar al final de su PPT,
sino que le interesas tú como persona, como ser humano. Lo cual es importante para que tú sientas esa conexión con la persona que te está hablando. Si no dices quién es esta persona que está delante y está hablando porque, o sea, man está hablando porque sí, ¿no? Entonces yo siempre tenía este tema de ser muy empático y de pensar cómo es que los demás están realmente procesando esta información que me está llegando a mí, ¿no? Me da mucha curiosidad. Avanzando ya en la carrera, luego me di cuenta de que había algo que se llamaba tutorías, que eran básicamente alumnos que apoyaban a un profesor, ¿no? Como un asistente de profesor, y estaban en la clase apoyando a los demás alumnos en cursos que ellos ya habían pasado, sobre todo aquellos que lo habían pasado, ¿no? Con 18, 19, 20 de nota, o sea, con buenas notas, y que la universidad te pagaba por eso. Y no tenías que salir de la universidad. Entonces, para mí era la forma perfecta en la que yo podía cubrir los huecos entre clases y ganar dinero. Entonces me inscribí. Y esos fueron mis primeros pasos hacia la docencia, ¿no? Empecé a ser tutor, no muchas horas, pero sí estuve, ¿no?, en unos cuantos cursos, como llenando huecos entre clases, ayudando a los profesores a enseñar diversos temas que yo ya había pasado, y esa experiencia me ayudó a sentirme más cómodo frente a un salón de clase, a sentirme, a entender cómo estructurar, ¿no?, una clase y cuáles son los problemas más comunes, etcétera, etcétera. En general, siempre me gustaba explicar. Yo sentía que cuando explicaba algo lo aprendía más. Y esta era la forma en la que nosotros estudiábamos también. Con mi grupo de amigos nos juntábamos y cada uno explicaba lo que había entendido mejor, ¿no? Y a mí me gustaba mucho esa forma de estudiar porque te hacía consciente, ¿no? Cuando tú puedes explicarle un concepto a alguien, quiere decir que tú lo sabes. Entonces, para mí era una gran forma de retener conocimiento y de procesar también información, ¿no? Ahora, el verdadero reto viene más adelante y viene curiosamente gracias a un campeonato de videojuegos, ¿no? Dentro de la universidad nosotros hicimos un grupo, uno de estos tantos grupos que tú puedes formar en la universidad de actividades extracurriculares, que se llamaba Gamers Group. Gamers Group era un grupo dedicado a videojuegos. En un inicio nació con el interés de hacer un videojuego juntos, ¿no? A lo cual llegaron muchas personas interesadas, ¿no? Incluso tuvimos profesores interesados en el proyecto y éramos un grupo de unas 40 personas, incluidos los profesores, y nadie en ese grupo sabía cómo hacer un videojuego. Lo que llevó a muchas horas en el salón jugando Counter-Strike, ¿no? Porque obviamente, nos pusieron en grupos y nos dijeron, ya, tú vas a hacer la historia, tú vas a hacer la programación, todo esto, el otro, y nadie sabía qué rayos hacer. No había un jefe de proyecto, no había un orden acerca ni siquiera de qué iba a ser el juego, absolutamente nada, era un desastre. Pero teníamos los laboratorios y podíamos jugar Counter-Strike. Entonces empezamos a jugar Counter-Strike. Poco a poco ese grupo se va disolviendo y la gente que le gustaba jugar se empezó a quedar. Y mutamos, y ese grupo al final terminó siendo un grupo de campeonatos de videojuegos. Tuvimos campeonatos de LOL, de Dota, de Counter, de Hearthstone. Trabajamos con marcas como Monster, como Red Bull, como Nvidia. Llegamos a tener premios. Trajimos a pro players para que, conozcan a los chicos que estaban en las finales. Fue una experiencia bastante divertida, en realidad. El proyecto creció muchísimo. Pero al mismo tiempo yo me quedé con las ganas, me quedé con la pica de hacer videojuegos. Y ya que nadie sabía hacer videojuegos, pues yo me puse a investigar cómo hacer videojuegos.
terminé estudiando en una academia donde estudié Game Design, ¿no? unos meses y luego programación en Unity. Empecé a hacer pequeños talleres extracurriculares también de diseño de videojuegos, a los cuales asistían muchas personas de diferentes carreras, incluido algunos de mis amigos. Y esa fue realmente mi primer acercamiento con la docencia, ¿no? En algo en lo que yo tenía que estar al frente, ¿no? Yo era el profesor, literalmente, yo era el profesor. Yo tenía que estar al frente y tenía que tener una clase cada 2 semanas acerca de un tema nuevo. Y esto viene de un concepto que lo aprendí más adelante, pero que me cambió mucho la perspectiva de cómo enseñar, o quién puede enseñar en todo caso, que es un dicho que dice: no tienes que ser un gurú, puedes ser un guía, ¿no? Entonces hay una diferencia muy grande entre ser un gurú en un tema y ser un guía. El gurú es aquella persona que tiene todo el conocimiento, que es un experto en el tema, que ha llegado a la cima de la montaña y ha absorbido el conocimiento, es un máster, ¿no? en lo que sea que sabe. Mientras que un guía es alguien que conoce el camino o está más adelante que el resto de las personas y puede ayudarlas a llegar hacia donde está él. Entonces, tú, para enseñar un concepto, para poder compartir información, para poder compartir conocimiento, para poder enseñarle algo a alguien, no necesitas ser un gurú, puedes ser un guía. Simplemente tienes que estar más adelante en el camino que el resto, y estoy seguro de que el resto de personas va a apreciar que tú compartas lo que sabes, hasta dónde has llegado. ¿Sí? Este concepto me voló la cabeza y me cambió la forma en la que yo miraba las clases o miraba el tema de la docencia, porque yo decía, esto lo hablo en el video que tengo del síndrome del impostor en mi canal de YouTube, donde hablo acerca de, y yo sentía o estaba aterrorizado de que alguien me pregunte durante esos talleres, durante esas clases que yo iba armando mientras yo iba aprendiendo, que alguien me pregunte algo que yo no sabía. Porque en ese momento se iba a descubrir de que todo era una farsa, ¿no? Y de que yo no sabía absolutamente nada y no tenía el derecho de pararme al frente de nadie, mucho menos no estudiantes destacados o gente que tenía mejores calificaciones que yo, a decirles cómo se debe hacer las cosas. Entonces, ese concepto cambió la forma en que vi las clases y pude sentirme más cómodo estando frente a personas y empezar a hablarles acerca de cosas que yo también estaba aprendiendo. Y hay un concepto también muy interesante, otro concepto diferente, ojo, que habla acerca de que las personas que recién aprenden algo, ¿no?, son más empáticas y enseñan mejor los conceptos más básicos a alguien nuevo que a alguien que tiene muchísimos años de experiencia en el campo. Y esto es simplemente porque la persona que ha aprendido recién tiene más fresca la memoria acerca de qué es el no saber ese concepto. Y eso nos ayuda a ponernos en los zapatos de la otra persona y poder explicarle mejor. Mientras que alguien que ya es un experto y que ya está en un nivel superior de conocimiento, muchas veces ya perdió la perspectiva de qué es ser un novato o qué es no saber. Y eso obviamente hace que sea un poco más difícil que él explique conceptos básicos, porque su mente asume que esos conceptos ya son conocidos, ¿no? Que tiene todo el sentido del mundo. Pero así funciona. Entonces a veces cuando nosotros aprendemos algo nuevo es más fácil explicarlo. Y nuevamente volvemos a la frase de no es necesario ser un gurú, podemos ser un guía. Y esto aplica para todo, ¿no? Esto aplica para todo lo que queramos compartir o todo lo que queramos enseñar, ¿no? Me gusta el concepto de compartir, ¿no? Compartir con otras personas. Entonces, siguiendo con la historia, ¿no?
estos talleres crecen, se vuelven más grandes, ¿no? Empiezan a tener egresados, ¿no? Digamos que cada ciclo era un grupo nuevo y un grupo nuevo y un grupo nuevo. Llegan a los ojos de los coordinadores de las carreras, ¿no? O de las, digamos, de las cabezas de las carreras. Se convierte en un taller formal de la universidad, ¿no? Avalado por la carrera de Computer Science y la escuela de ingeniería, ¿no? Y de la nada toda la gente que ya había pasado por el curso me empieza a preguntar ¿qué hacemos ahora? ¿No? Queremos hacer algo más, queremos poner en práctica lo que hemos aprendido. Y ahí es donde se crea también una especie de incubadora, ¿no? de videojuegos, en las que empezamos a hacer proyectos, empezamos a juntar gente de diferentes carreras y empezamos a hacer proyectos con ellos, ¿no? Y empezamos a hacer también durante ese tiempo eventos como Game Jams, ¿no? Que son esta especie de hackatones en las que tienes que hacer un videojuego en 48 horas y nos quedamos a dormir en la universidad. Y este evento se empieza a hacer popular y empieza a crecer y se empieza a hacer como una tradición anual donde la gente que era afín a los videojuegos empieza a esperar este evento, ¿no? Todos los años, ¿no? Lo hicimos el 2016, 2017, 2018, nuevamente 2019 no pudimos hacerlo por temas administrativos y 2020 hubo pandemia mundial. Entonces tenemos talleres de desarrollo de videojuegos, tenemos una incubadora de proyectos, tenemos eventos anuales y esa es realmente como mi introducción, ¿no? A la docencia y a los eventos. Y desde que era estudiante, ¿no? Empiezo a tener, porque, ojo, no había salido de la universidad aún, ¿no? Pero desde ese momento ya empiezo a tener como una experiencia y un bagaje en lo que es manejar grupos de personas, ¿no? Porque obviamente en los eventos necesitamos staff, ¿no? Lo que es pararse frente a un grupo y empezar a enseñar cosas y empezar a compartir conocimiento y todo eso, ¿no? Ahora, saliendo de la universidad, obviamente como buen científico de la computación, me pongo a programar. Miento. Estuve programando desde que estaba como en sexto ciclo, ¿no? Sexto, séptimo ciclo, hasta unos 2-3 años de egresado. Y me di cuenta realmente que la programación no es lo que más disfruto hacer. No es que no me guste, si no me hubiera gustado no hubiera estado tan metido en los cursos y no me hubiera interesado tanto por la carrera, etcétera, etcétera, ¿no? No es que no me guste programar, es que no disfruto programar 8 horas diarias, ¿no? Entonces me di cuenta que realmente no disfrutaba programar tanto tiempo. Trabajé como programador a medio tiempo, luego trabajé como programador a tiempo completo. Y ojo, siempre haciendo videojuegos o cosas interactivas, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que, como lo mencioné en el podcast pasado, si trabajaba en un banco o trabajaba en un cubículo o haciendo macros en Excel, pues me iba a tirar un balazo y iba a terminar como Alan. No había forma, no, en mi cabeza nunca pasó vas a ser una persona de oficina, no, aunque sí he tenido tiempos en los que he trabajado en cosas más administrativas, pero nunca ha sido como me voy a quedar aquí, voy a hacer mi vida aquí. Y mientras trabajaba como programador, obviamente siempre veía la parte de diseño de videojuegos porque era una de las pocas personas que había estudiado diseño de videojuegos y sabía acerca de diseño de videojuegos, ¿no? Entonces siempre que había algún tema de alguna aplicación interactiva o alguna activación de alguna marca y querían, no sé, pues hacerlo con VR, siempre estaba yo tratando de poner granitos y conceptos de diseño de videojuegos dentro de los programas y dentro de las cosas que hacíamos, ¿no? Entonces,
Importante para eso también aprendí la diferencia entre un trabajo freelance y un trabajo de oficina, ¿no? Durante este tiempo trabajé de ambas maneras y pude diferenciar, ¿no? la capacidad de controlar tu tiempo y de controlar tus ingresos, ¿no? Frente a la tranquilidad y la paz, tal vez, de un trabajo más estable, ¿no? Yo creo que en realidad eso son gustos y sabores. Al final cada uno elige. Pero a mí sí me gustó más tener control de mi tiempo y de mis horas de trabajo, y tener control de trabajar en diferentes proyectos, en los proyectos que yo quisiera, ¿no? Que nadie me imponía a trabajar en algo. Aún así terminaba muy agotado, ¿no? Mis jornadas de 6 horas de programación o de 8 horas de programación, ¿no? Se convertían en una... Sobre todo las últimas horas, ¿no? Se convertían en momentos bastante exhaustivos, mentalmente hablando. Y es porque, para aquellos que nunca han programado en su vida, programar es una acción que toma muchísimos recursos de tu ser. Y esto lo digo con todo el cariño del mundo. Pero programar es una acción que desgasta bastante a una persona. Imagínense, no sé, pues resolver puzzles todo el día durante 8 horas, ¿no? O hacer sudoku, o hacer cualquier cosa que requiera un desgaste mental, ¿no? Pero por 1000 todo el día. Es bien desgastante. Entonces, y termino mi último proyecto de programación como en el 2017, si no me equivoco. 17-18. Y entre que termino ese proyecto, ¿no? Y tengo este tiempo libre para buscar nuevos proyectos, se me presenta la oportunidad de enseñar. Y yo veo el anuncio de se busca profesor de diseño de videojuegos, un anuncio totalmente que años antes pues era imposible de ver, ¿no? Y yo dije, este es mi trabajo. Yo puedo enseñar diseño de videojuegos. Yo he enseñado diseño de videojuegos antes. Solo que obviamente lo he enseñado gratis y a gente más cercana, ¿no? Hablando de la universidad. Pero yo ya he hecho esto. Y además me gusta hablar, por si no se han dado cuenta. Me gusta hablar mucho. Y obviamente me gusta hablar más acerca de los videojuegos y el potencial que tienen como... Yo creo que los videojuegos son el medio de comunicación más eficiente que existe en este mundo a la fecha. Y yo creo que la gente está desperdiciando el potencial de los videojuegos haciendo solamente entretenimiento. Yo creo que los videojuegos pueden cambiar muchas cosas a nivel social, a nivel cultural, a nivel de comunicación, a nivel de educación. Y me van a... Si me googlean, probablemente me van a encontrar hablando acerca de educación y de las posibilidades que tenemos con los videojuegos. En fin, si quieren hacerlo, búsquenlo, es súper interesante. Pero mi capacidad de hablar por horas y no aburrirme de escuchar mi propia voz, sumado con que me encanta explicar conceptos, primero porque mantienen los conceptos frescos para mí, y segundo porque siento que le estoy abriendo la puerta a otras personas a este tipo de conceptos que tal vez no hayan tenido la posibilidad o la oportunidad de conocer, porque son conceptos en realidad muy nicho, muy, muy específicos. Y bueno, eso, ¿no? Y mi empatía con los alumnos. En realidad, cualquiera que haya tomado clases conmigo sabe que soy muy empático. He resuelto, no por voluntad propia, ¿no? Pero sí, cuando eres coordinador de una carrera te llegan casos a veces que tienen que ver con los padres que no quieren que su hijo siga una carrera, o los padres que tienen muchas preguntas, o el mismo alumno que tiene algún tema vocacional o que se siente perdido, que se siente que no está estudiando lo que quiere. Entonces me ha tocado resolver muchísimas de esas cosas, y entonces siempre he sido muy bueno aconsejando
¿no? Tanto a padres como a alumnos acerca de qué estudiar o cuál sería la mejor opción, ¿no? Obviamente no soy ningún consejero vocacional certificado ni nada de eso, simplemente hablo de experiencia. Como todo lo que digo, 90% de las cosas que digo las digo de experiencia. No piensen que tengo alguna certificación profesional para hablar absolutamente de nada. Por ahí tengo alguna certificación profesional para hablar de ciertas cosas, pero el 90% de cosas que salen de mi boca son de experiencias personales. Entonces, si juntamos todo eso, creo que es bastante obvio dónde iba a terminar, ¿no? Pero nuevamente es obvio en retrospectiva, no es obvio a simple vista. No es obvio para un niño de 16 años que iba a ser la manera en que iba a pasar sus días, ¿no? Y ahora es algo que no dejaría de hacer nunca. O sea, si me dan a elegir algo que hacer, yo diría enseñar, ¿no? Y sobre todo enseñar temas de game design. Es algo que me gusta muchísimo. Pero no es todo lo que me gusta. O sea, me gustaría en algún momento enseñar tal vez historia o enseñar filosofía. Vamos a llegar ahí, probablemente. Con un poco más de conocimiento podamos, ¿no? Pero, bueno, esa era la historia de cómo me convertí en profesor, ¿no? Cómo sin querer mi calendario pasó de tener 2 o 3 proyectos de programación que ocupaban casi todo mi día de lunes a viernes a tener un proyecto de programación y algunas horas de clase, a empezar a dar charlas en universidades, en institutos, a empezar a dar cursos, a empezar a que me llamen universidades y que me contraten como profesor, a ser coordinador de carrera y todo esto que conlleva el llevar una carrera dedicada a videojuegos. Y cómo, o sea, el foco de lo que hacía día a día fue cambiando. No fue una decisión voluntaria, ¿no? Yo nunca me levanté y dije voy a ser profesor. Simplemente se juntaron estas variables y me di cuenta que disfrutaba mucho haciéndolo y que probablemente estaba muy capacitado para hacerlo sin quererlo. Entonces, ¿por qué no? Y bueno, eso ha sido la historia. En realidad, para todos aquellos que están ahorita en una carrera, en una posición que no les gusta, si no disfrutas de tu trabajo, si no disfrutas de lo que estás haciendo, o si sientes que tienes potencial para hacer otras cosas, tal vez sea cierto, ¿no? Anímate a probar. Realmente haz esa retrospección. Ojalá que esa palabra exista. Haz esa retrospección y analiza en qué eres bueno, qué disfrutabas hacer, qué hacías cuando tenías tiempo libre y cómo eso puede ser parte de una carrera, ¿no? Y si vale tal vez la pena experimentar otros horizontes, ¿no? También es importante... Se me olvidó lo que iba a decir. Puta madre. Y para aquellos que están buscando qué estudiar o no saben aún qué hacer, ¿no? Quiero decirles que la carrera que ustedes estudien no define en qué van a trabajar. Sí. Para mí, un mantra que yo tengo es knowledge is power. Así de sencillo. El conocimiento es poder. Cualquier cosa que tú aprendas te va a dar una ventaja significativa en ese campo en particular sobre otras personas. Por lo tanto, mientras más sepas, puedes hacer más cosas. Tienes más habilidades, tienes más conocimiento, tienes más espacio para moverte. Por lo tanto, que yo haya estudiado Computer Science no quiere decir que yo vaya a ser un programador. Ahora,
¿Puedo ser un programador? Por supuesto que puedo ser un programador. Obviamente una carrera como Computer Science te da una perspectiva más amplia porque nuevamente es una ciencia, no como que tienes un puesto definido en una empresa, ¿no? Pero, o sea, puedes ser periodista, y si quieres ser periodista, puedes ser periodista deportivo, si te gustan los deportes, o puedes ser periodista de espectáculos, o puedes ser periodista de criminalística, o puedes ser periodista de investigación, ¿no? Entonces, cada carrera tiene un universo dentro de ella. Y lo que tienen que hacer realmente es experimentar ese universo, ¿no? Elegir una temática y experimentar alrededor de ese universo. La carrera que tú elijas no va a definir lo que hagas. Quiero que entiendan que ustedes pueden aplicar su carrera a cualquier campo que ustedes deseen. Entonces, busquen una actividad que les guste, exploren ese universo de microactividades de especialidades y luego apliquen esa especialidad a una temática que ustedes disfruten. Yo creo que esa es una muy buena fórmula para encontrar un camino o tal vez algunas cuantas opciones, no reducir la cantidad de opciones que hay en el mercado que te bombardean todo el día y que te llaman al teléfono, y tener una visión más clara de qué cosa me gusta hacer, ¿no? ¿Qué cosa me gusta hacer y dónde lo puedo aplicar? Yo creo que eso puede ser de muchísima utilidad para aquellos que están un poquito perdidos y no saben qué estudiar, o para aquellos que están recién terminando una carrera y no saben cómo aplicarla o qué hacer. Busca un campo que te apasione, busca un campo que te guste. Estoy seguro de que el conocimiento que has obtenido durante esa carrera puede y va a ser aplicado y valorado en ese campo. ¿Sí? Sean creativos. Y nada, ese ha sido el capítulo de hoy. Un poquito acerca de educación, un poquito de experiencia vocacional, ¿no? Y espero que haya sido una guía para aquellos que están en este momento buscando tal vez una luz dentro de todo este laberinto, ¿no?, de opciones que es el tener una carrera profesional. Bueno, si les gustó el formato, escríbanme, déjenme un comentario, déjenme un like, suscríbanse si quieren ver más podcasts, si quieren ver más videos, si están en YouTube. Ver más podcasts, puta madre. No sé de dónde estén viendo esto, pero si es que les gustaría que hablemos de algún tema en específico, pues háganmelo saber. Y si no, nos vemos la próxima. Esto ha sido todo. Cuídense mucho y nos vemos el próximo capítulo. Chau, chau.